Chicos, buenos días, buenas tardes para todos. El presente video que vamos a ver el día de hoy es referente al tema de la literatura nórdica. Pero para ello tenemos que empezar con definiendo en cierta manera el término nórdico. Entonces, bajo este término se aluden a los habitantes de la península escandinava, o sea, los países de Noruega y Suecia. Y también se refieren a Dinamarca, que se considera parte de Escandinavia, y a la misma Finlandia. A estos territorios se suman una multitud de islas colonizadas por escandinavos, como los Feroe o los Shetland, o los Orkney, las Hébridas, las Aland y la más importante de todas, Islandia. Por ello, aunque no es errado decir literatura medieval escandinava, otros autores prefieren los términos norsa, norrena o nórdica. La literatura nórdica es la que se desarrolló básicamente en estos territorios y con mayor trascendencia. Básicamente es para hacer remembranza de esos seres y de esas personas que tras esas aventuras y esas experiencias quedan con alguna situación de tipo mágico o encuentros de tipo aventuresco, en donde se pudiera como generar acercamientos y pudiera pretenderse pues tener un enfoque diferente a esas palabras y esos lugares como tan especiales que se conocen a partir de esta literatura. Entonces las obras literarias básicamente en esta literatura son en aquellos primeros escritos en nórdico antiguo y que se encuentran en las inscripciones rúnicas. Y no es hasta la alta Edad Media cuando aparecen los primeros textos literarios. Y la temática de estos primeros textos escritos con letras del alfabeto latino introducido en la Edad Media por el cristianismo, en las cuales eran muy simples, adivinanzas, refranes y conjuntos, etc. Cuando hablamos de las rúnicas son esas palabras o ese alfabeto muy específico en donde se tallaba, era en piedra, este tipo de letras con un grosor y una altura bastante grande. Entonces, básicamente, la runa es un grupo de alfabetos que comparten el uso de unas letras llamadas runas, que se emplearon para escribir en las lenguas germánicas en la antigua y la Edad Media, principalmente sobre piedras. Esta época vikinga es el nombre dado al periodo histórico en Escandinavia y su área de influencia en Europa tras la Edad de Hierro germánica en los años 789 y 1100, durante el cual los vikingos, guerreros y comerciantes escandinavos atacaron y exploraron la mayor parte de Europa y del sudeste de Asia, de África norteña y de Norteamérica nororiental. Entonces ahí es donde se empezaban a resaltar este tipo de poblaciones en donde se manifestaba mucho de un actuar bastante abierto, sin ningún tipo de arrepentimiento, sino al contrario, tipo como mucho más frentero, mucho más osado, ¿no? Particularmente en ese manejo que hacían este tipo de poblaciones, en donde sus aventuras o ese trasegar también era a través de sus barcazas. Entonces aquí básicamente vamos a encontrar lo que es la definición de los vikingos, y es que son una parte o son una gran parte de un pueblo de navegantes en unos mares azotados que eran continuamente por terribles tormentas. Entonces esto hace que desarrollen mejor que otros pueblos el arte de la navegación y lleguen a construir unos barcos superiores a los demás pueblos europeos, lo que les permite abrir rutas comerciales por los principales ríos navegables de Europa y de Rusia occidental, y colonizar tierras inexploradas hasta entonces, que como partes del noreste de Rusia, Islandia y Groenlandia. Entonces esa capacidad de aventura, esa capacidad de superar los obstáculos y las barreras de lo imposible a pesar de ese mar y ese gran clima, o tratar de superar esas grandes limitantes que los hacía como pueblo, en donde se demostraba esa capacidad de resolución de tanto de conflictos, pero también como de soluciones frente a lo que era su único medio de transporte, y en donde básicamente ellos trataban de ser únicos
y verdaderamente autóctonos en eso, ¿no? Entonces no es hasta bien entrado el siglo XII cuando se empiezan a escribir textos, o sea, tipo mitos y leyendas de este tipo de literatura de cierta envergadura basadas muchos de ellos en la tradición oral de siglos anteriores. Entonces cada vez más se iba reformando y cada vez más se iba como generando esa necesidad de construir desde un contexto histórico la capacidad de generar en el lector una identidad, pero también una cuestión muy de historia muy interesante que ve lo mágico, que ve a través de la aventura, pero también de la osadía y de la capacidad de superar los limitantes que hacían estos seres o estos vikingos como esta población que conocemos, ¿no? Aquí en parte resaltamos en lo que es el lenguaje, la literatura nórdica, es que como término general los noruegos o esta población le llamaban el norrón, sprak, que es en español simplemente se le llama nórdico antiguo y que en inglés es el Old Norse. Entonces ya y no, básicamente que en esas lenguas ya no se hablaban, o sea, puramente, sino se evolucionaron en lo que se habla constantemente y se va reformando ese idioma hoy en día. Pero pues también de acuerdo a esos grandes autores y escritores que conocemos hoy en día o que se conocen, y si no los conocen pues tienen la oportunidad de por ejemplo buscar un poco y de investigar y consultar más sobre estos autores que cada vez más van reformando ese idioma, cada vez más ese lenguaje, esa construcción de significados, lo interesante que es tratar de darle sentido, por ejemplo, a los símbolos, a cada objeto, a cada personaje, a cada uno de ellos que, por ejemplo, llaman la atención dentro de lo que es la aventura o realmente ese pasado que esconde cada uno de ellos. Entre ellos ustedes van a poder ver o identifican a Thor, identifican a Loki, identifican a Odín, seres poderosos y únicos, pero que realmente dentro de esta literatura tienen un significado interesante que vale la pena retomar. Entonces, en este tipo, ya para terminar de esta literatura, se resalta mucho son los mitos y leyendas, pero que no son tan reconocidos como lo entendemos hoy en día y sí sería chévere o sería bueno de que ustedes se aventuraran un poco de ello para que le diéramos un poco de sentido a los textos y a la interpretación que cada uno de ellos tiene, ¿no? Y básicamente chicos, este tema fue muy corto, fue un tema como bastante explícito y la idea es que empecemos como ya a adentrarnos en este tipo de literatura que es demasiado interesante y muy bonita de entender. Entonces nos veremos en el próximo video, en la próxima clase, en donde vamos a profundizar más sobre esta historia, del cómo surgen, del cómo se da y cómo estos seres van contribuyendo cada vez más en la imaginación y en la construcción de literatura que no conocíamos, pero pues que es bueno también compartir entre todos. Entonces a todos muchas gracias.